Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mundo entero. Bienvenidos a su canal Geopolítica Profética, canal el cual ha sido hecho para hacer análisis del pasado, del presente y del futuro en relación a la profecía bíblica y a la posición de la Iglesia Adventista de los Pioneros, las cuales están en pleno cumplimiento. Tengan todos una cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre los movimientos geopolíticos en el contexto del gran conflicto cósmico. Los movimientos geopolíticos en el contexto del gran conflicto cósmico, la parte 1. Esta es la primera parte que vamos a tener en cuanto a este programa, en esta ocasión titulado Movimientos geopolíticos en el contexto del gran conflicto cósmico. El rejuego de la caída y la subida de los imperios en el mundo no están por casualidad. El mundo no se mueve por inercia. Detrás de todo acontecimiento en el mundo físico hay movimientos espirituales que determinan la historia del ser humano y la historia de la humanidad, la historia de los gobiernos y la historia de todo el quehacer, el desarrollo de todo el quehacer humano a través del tiempo. Vamos entonces a hacer un análisis a la luz de las Sagradas Escrituras y también de los acontecimientos del pasado, los acontecimientos históricos. Y vamos a culminar en el futuro próximo, en los próximos programas, con los acontecimientos del presente y del futuro también. Muy bien, nosotros vamos a poner acá ante ustedes un comentario muy interesante, un vídeo que nos da un panorama sobre los acontecimientos actuales, cómo el mundo está convulsionado, cómo nuestro mundo, todo lo que tiene que ver en cuanto a su economía, los movimientos sociales, culturales, los conflictos eh, internos de los países, los conflictos externos, las guerras, todo lo que tiene que ver con la economía de los países, todo esto vamos a presentarlo a través de nuestro programa y vamos a hacer una introducción, en esta ocasión en la primera parte de nuestro vídeo, con el siguiente eh, video. Bienvenidos a este especial de France 24. La guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás han ocupado el centro de la escena internacional. Los principales esfuerzos diplomáticos han apuntado a abordar estas problemáticas y a asistir a los miles de civiles que padecen estas guerras, dejando en un segundo plano las decenas de enfrentamientos y crisis humanitarias que existen en otras latitudes del mundo. En la actualidad hay alrededor de 27 conflictos abiertos que incluyen guerras internacionales, civiles, enfrentamientos contra bandas criminales y persecuciones por razones étnicas. Nosotros vemos que el mundo está convulsionado. Toda persona se pregunta hoy en día hacia dónde vamos. Hay una gran preocupación en todos los estratos sociales y en todos los ámbitos del quehacer humano. Y es el caso, por ejemplo, de un análisis que hace el señor Raúl Quintanilla de el programa Punto de Fuga, el cual vamos a tener un extracto también aquí para que ustedes lo vean, donde él hace un análisis con uno de sus invitados a ese programa sobre la caída de los imperios. Ellos hacen un esbozo histórico del surgimiento y caída de los imperios, pero solamente vamos a poner aquí un pequeño extracto con el ánimo de que nosotros estemos conscientes que realmente esto no es un asunto de índole
religioso solamente, sino que esto es algo donde estadistas, donde personas que tienen que ver con la cultura, con profesionales, con catedráticos, comentaristas en los medios de comunicación, pueden y están están tocando estos temas últimamente, ya que hay una gran expectativa por lo que ha de suceder en función de lo que el mundo está experimentando actualmente. Así que adelante con el vídeo. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta mesa, a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, y tenemos al gran maestro Pablo Iriart con nosotros en forma presencial, lo cual es un gran gusto. Estimado profesor, le agradezco estar con usted. Gusto en verlo, maestro. Vámonos al grano porque Sí. es un tema muy interesante el que quiero que toquemos. No hay imperio que no caiga. Se tardan cientos de años en construir una tradición, y la tradición se puede ir al olvido en una generación, si medimos la generación como 15 años. Nada queda de forma permanente, ¿sí? Y creo que muchos grandes imperios están ahora luchando por esa sobrevivencia y esa permanencia como nunca, maestro. Exactamente. Imperios que caen víctima de sus propios excesos. Ese es el punto. O que actúan contra sus intereses, ellos mismos. Eso es un enorme descuido en la política, cuando sin darse cuenta están luchando por contra lo que construyeron, y muchas veces es miopía. ¡Miopía! Por la forma en que se Miopía. manejan las palabras. Miopía. Y si me permite, voy a un ejemplo. Vaya a un ejemplo, vamos a empezar. La caída, el final de los Borbón. La dinastía de los Borbón en Francia, los franceses. Los franceses, no los Sí, españoles. Sí. Carlos X fue el último de los Borbón. Él llegó a reinar en Francia en 1824. Él era hermano de Luis XVI, el guillotinado, de Luis XVIII, que tuvo un reinado efímero en Francia, y llega, pero después de 3 décadas que son las más enriquecedoras, creo yo, de la historia universal, por lo menos hasta ese momento. En esas 3 décadas en Francia hubo la monarquía, hubo la revolución, hubo la monarquía constitucional, hubo la república, hubo la gran figura, la restauración con Luis XVIII, ese efímero rey, y Napoleón. Y el Napoleón que atormentó y Waterloo, a todos. todo eso en 30 años. Y llega Carlos X en 1824 y quiere restaurarlo todo, absolutamente todo. Sus amigos y parientes a ocupar todos los puestos públicos, disuelvo el Parlamento cuando quiero y quito derechos, esos derechos que se habían conquistado en esos 30 años intensos, sangrientos, maravillosos, todos para abajo. Y las órdenes de aprehensión sin respeto a la legalidad, porque la legalidad era él, etc. Y resulta que un día se fue de cacería, se fue de cacería, y París, como tantas veces, se levanta. Fueron los 3 días gloriosos. Carlos X se tiene que ir, huye a Inglaterra, un país que detestaba, huye a Inglaterra, y su caída, la caída de los Borbón, es por haber querido reconstruir un huevo roto. Maestro. No se puede reconstruir un huevo roto, profesor. Maestro, es que su frase es entrañable, porque yo creo que las tradiciones no se pueden volver a imponer. Porque... Muy bien. Después de haber escuchado estos breves comentarios de estos profesionales de la comunicación y de los análisis geopolíticos, nosotros vamos a pasar ahora a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué vamos a pasar a las Sagradas Escrituras? Porque como dijimos desde un principio, las cosas que suceden en el mundo, la caída
o la subida, el desarrollo y la caída de los imperios no es algo que se da al azar o por casualidad, o es simplemente algo que lo determinan los seres humanos. Es producto de un conflicto cósmico que está detrás de un telón, el cual en el mundo físico se va a manifestar. Ese conflicto que está en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo físico. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto para poder entender toda la trama, todo el drama que esto ocurre en el mundo, en todos los movimientos que tienen que ver con el quehacer humano y con nuestra civilización. Si queremos nosotros estar bien ubicados en cuanto de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, es necesario entonces recurrir a la fuente de revelación de toda verdad, las Sagradas Escrituras, la cual Dios reveló a sus siervos, los profetas, para que todo aquel que quiera tomar una decisión por la salvación de su vida, por la salvación de su alma y determinar su destino eterno, entonces pudiera tener una fuente de donde extraer la información y el conocimiento necesario para poder entender todo lo que sucede en nuestro mundo y todo lo que ha sucedido en historia, en el presente y lo que sucederá en el futuro. Para ello, nosotros vamos a irnos al capítulo 2 del libro de Daniel, donde el profeta Daniel, estando en Babilonia, luego de que el rey Nabucodonosor, en el año 605, invade a Jerusalén, y el rey Nabucodonosor lleva al exilio a gran parte del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, y muchos de ellos entonces pasan a Babilonia, y es el caso de Daniel, un hombre instruido, un hombre que amaba a Dios y que tenía un gran conocimiento de su palabra. Y él fue puesto como parte de la corte del rey Nabucodonosor. Ese rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde él veía una gran imagen que estaba compuesta de diferentes metales. Y cada uno de estos metales representaba un imperio en especial, la sucesión de los imperios, contando desde su propio imperio, el imperio babilónico, y terminando al final con la destrucción de los imperios mundanales y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva, donde reine la justicia. Así que vamos a dejarlo con el siguiente vídeo para que ustedes puedan ver parte de esta historia de Daniel en Babilonia ante la corte del rey, y cómo Daniel pudo, inspirado por Dios, revelarle primero el sueño y luego el significado de ese sueño al rey Nabucodonosor, el cual estaba inquieto por saber qué vendría después de él, qué sería del futuro. Entonces Dios permitió revelarlo a través de un sueño, pero la interpretación se la dio entonces a su siervo Daniel, el cual lo expuso delante del rey. Así que pasemos a ver el vídeo del capítulo 2 del libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 2. Una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo: He tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: ¡Que viva el rey! Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos: Les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros.
Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle: Por favor, Su Majestad. Por favor, Su Majestad. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey respondió: Ya sé lo que proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo: si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme, con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño, y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos respondieron al rey: No hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Esa noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces, el rey le preguntó a Daniel, también llamado Beltsasar: ¿Es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó: No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su Majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino, inferior al suyo, y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá.
por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Como ustedes han podido observar y han podido informarse a través del vídeo que le hemos mostrado, donde se presenta la historia de Daniel ante el rey Nabucodonosor, revelando ese sueño y luego la interpretación. Ahora nosotros podemos comentar de Conflicto y Valor la página 250. Y dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Daniel 2, versículos 20 y 21. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Es lo que veníamos diciendo en la introducción. Todos los movimientos del ser humano, la subida y la caída de los imperios, pareciera que dependen es de la voluntad humana, o que quizás son caprichos de la creación o movimientos simplemente de el azar o de la casualidad o de la fuerza o de la debilidad de los hombres o de los imperios. No, todo esto depende de un designio, todo esto depende de algo determinado que ya Dios ha señalado y que Dios ha determinado desde un principio. Donde el hombre, lógicamente, el hombre juega algo importante y es su libre albedrío. Pero ese libre albedrío no lo hace dueño exclusivo del destino del mundo. Sobre el mundo hay una fuerza superior y es Dios. Y Dios es el que quita y pone reyes, es el que pone y hace caer los imperios. Es Dios el que determina todo. No es simplemente los movimientos meramente humanos lo que determinan una cosa u otra. También nosotros podemos ver acá en la historia de profetas y reyes, la página 363 y la 364 y la 366 a la 368, el siguiente comentario. El cumplimiento literal de la profecía divina, Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempo de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral.
El poder ejercido por todo gobernante en la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder tal gobernante depende su éxito. Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes es comprender la filosofía de la historia. Ese sueño de la estatua, mientras Nabucodonosor veía esa gran imagen compuesta de diferentes metales, él ve que hay una roca que es cortada de una gran montaña, no con mano humana, y esa roca viene del cielo y pega en los pies de la estatua. Y esa estatua es destruida, y todos los metales que conformaban simbólicamente a los reinos históricos cronológicamente establecidos en ese símbolo de la estatua son destruidos también, y no queda absolutamente rastro de ninguno de ellos. Y esa gran roca dice que se hace una gran montaña que llena toda la tierra. Esa roca representa la segunda venida de nuestro Señor, porque dice que el Señor levantará un gran reino donde reinará la justicia. Y dice aquí Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando el Señor Jesús venga, Él llevará a su pueblo al cielo, donde dice que ha preparado moradas, donde está la nueva Jerusalén. Y el pueblo de Dios entrará en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad de Dios. Pero más adelante, Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, donde reina la justicia en este planeta Tierra. Esa nueva Jerusalén vendrá del cielo y se posará en esta tierra, y el Señor hará nuevamente un paraíso. Será un paraíso restaurado, donde reinarán todos aquellos que aman sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Quisieras tú ser ciudadano de ese reino? ¿Quisieras prepararte para la venida de esa roca que viene del cielo, la cual es Cristo Jesús? Los acontecimientos actuales nos están indicando que la segunda venida de nuestro Señor está muy cerca. Y muy pronto el Señor terminará con este sistema de cosas. Esa caída y subida, o la subida y las caídas de los imperios, que tienen que ver con conflictos de toda clase, tanto internos como externos. Un mundo donde reina la muerte, donde reina el pecado, donde reina el sufrimiento, la aflicción. El Señor viene pronto a poner fin a todo eso y a llevar a todos aquellos que creen en Él y que se han preparado mediante guardar sus mandamientos por la fe en Jesús, por la gracia de Cristo. Apocalipsis 12, 17 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quisieras prepararte para el encuentro con el Señor? Ese es mi deseo y es mi oración. En los próximos programas vamos a seguir tratando esto. Vamos a ver todo lo que Dios reveló acerca de la Edad Media, de las potencias que surgieron y cayeron en la Edad Media y todo lo que sucedió en ese tiempo. También hablaremos de la Revolución Francesa, y ahí poco a poco iremos entrando en el siglo XX, en el siglo
XXI y veremos luego las perspectivas que tenemos en el futuro inmediato, ya con más detalles. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Amén. Recuerda darle like a este vídeo, suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que hacemos un video. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Es nuestro deseo y nuestra oración. Amén.